Entonces, me gustaría como finalizar con otra cita sobre el objeto A para resumirles. Dice así, de la clase 13. Algo que es el resto, lo irreductible del sujeto, esto es A minúscula. A minúscula es lo que resta irreductible en esa operación total del advenimiento del sujeto en el lugar del gran otro, y es de ahí que va a tomar su función. Ustedes recuerdan la definición de Freud del deseo. Él tenía la condición de que tendría que haber una experiencia de satisfacción previa, y cuando ocurre otra experiencia, o sea, ¿sí recuerdan eso? Freud hablaba de la vivencia de satisfacción 1, antes que si llega una experiencia de satisfacción 2, no se compara el grado de satisfacción de una y otra, y para él el deseo era ese circuito tratando de encontrar la identidad justa con esa primera experiencia. Pero Lacan dice un momentico, no necesitamos esto para explicar el deseo, sino que nos lo dice. El objeto del deseo es esa abstracción neta que surge gracias a la división del significante, gracias a la operación lógico-lingüística, ¿cierto? Entonces, primero se da esto y luego esto, ¿cierto? O igualmente lo pueden también como leer de alguna manera así, ¿cierto? Entonces, es dividido a causa de buscar eso que no tiene, pero ese objeto solo existe y solo emerge gracias a la operación del lenguaje, no es al revés. No es como que mi objeto A tiene que ver con la primera experiencia que yo tuve, y entonces yo como consultante específicamente voy a buscar ese asunto. Es decir, el circuito del deseo se instala por el solo hecho de estar en relación con un otro que nos habla, con un otro que nos da nombre, apellido, cualidades, que produce el lenguaje. La falta se produce por esas condiciones lógico-lingüísticas. La falta se produce en Suiza, en Colombia, donde sea. Porque la gente dice, ¿cómo así? Entonces el circuito se instala solo para los países donde hay precariedad, o donde la familia faltó tal y esto y lo otro, a nivel económico. Pero ya vieron que esa abstracción surge por el solo hecho de estar en contacto con el lenguaje. Así sea rico, pobre, tenga novia, le vaya bien en el colegio, ese circuito se instala a partir de un proceso lógico-lingüístico. Yo sé que esto para ustedes es un abrebocas, les doy las gracias por estar aquí conectados. El resto de información sobre el objeto A, la cita, lo encuentran más detallado en el próximo libro que sacaré, llamado Angustia y Deseo, Hermanos Siameses. Y para información de topología, de estructuras clínicas, y todo esto junto, que acabamos de ver, y un poco más, suena muy enredado, pero para esto que acabamos de ver y muchas más cosas, pueden entrar al curso de Lacan a la mano por Hotmart. Les mando un abrazo y feliz día.